Elecciones territoriales 2023. El cubrimiento especial por la democracia, por los municipios del departamento de Cundinamarca. Nosotros del Sistema Total de Comunicaciones avanzamos municipio por municipio. Hoy en un lugar espectacular de mucho valor espiritual, religioso, turístico y natural. Estamos en el municipio de Sopó, para que en los siguientes minutos dialoguemos con un abogado profesional. Ya fue concejal del municipio de Sopó, pero tiene muchas historias políticas, mucha experiencia que hoy está poniendo nuevamente a los soposeños, sus habitantes, para regresar al Consejo Municipal. Les hablo del abogado Hernando Garzón Rodríguez. Hernando, ¿qué tal? Bienvenido a CTC Medios y gracias por invitarnos aquí a su municipio. Muchísimas gracias, ilustre periodista Miguel Castañeda, y a su equipo de acompañantes que hayan atendido esa invitación para que lleven a los medios información así de primera mano, directa, con los actores directos de la vivencias de la comunidad de este amado Sopó. Hagamos una breve historia por la realidad política que ha vivido Sopó. Usted de muy joven pues siempre ha liderado procesos muy cercanos a la comunidad, a la gente. ¿Qué recuerda de ese Sopó de hace 20, 30 años? ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Y cómo se hacía política en ese tiempo? En esa época se recorría por esas calles tranquilas de este hermoso Sopó. Hablo del año 84, 86, cuando se inició esos procesos importantes de darle una participación a las juventudes. Aquí se inició para esas épocas con comandos juveniles que trabajaban y que tenían excelentes personajes de la vida pública, nacional y municipal, que no eran otra cosa que unos verdaderos líderes naturales, que nos apoyaron y nos invitaron para que hiciéramos parte de esos grupos juveniles. Desde esa época se comenzó a trabajar por el tema social, por el tema ambiental. Hacíamos muchas campañas los jóvenes de recolección de basuras en los sitios públicos, de ubicar canecas para ese entonces, y actividades de tipo cultural. De ese grupo de jóvenes inquietos de los años 86 al 2001, 2002, se comenzó a mirar con mucho amor hacia Sopó, que tenía que impulsarse e ir a la avanzada con los retos de la política nacional. Y fue así como yo pude participar en el Consejo antes de la elección popular de alcaldes. Nosotros recordamos que la elección popular de alcaldes se inició a los años 1986, con el acto legislativo 01, y que luego se convirtió y lo hizo posible la ley 78 de 1986, para que en el año 88 se hiciera efectivo. Y ahí llegamos como concejales de las Juventudes Conservadoras. Antes de la elección popular de alcaldes. Entonces, ¿cómo los elegían ustedes para ser concejales? Antes de la elección popular de alcaldes era de acuerdo a la norma de la Constitución, o mejor, a la Constitución del 86, esa antigua Constitución que nos rigió por más de un siglo. Y era normal, se hacía la elección con las famosas elecciones de Mitaca, cuando se elegía los senadores y representantes a la Cámara. Para ese entonces también se elegían los concejales, se elegían los concejales y los diputados en esas elecciones. Y los alcaldes por nombramiento. Y los alcaldes y los gobernadores por el presidente de la República, y los alcaldes por nombramiento que hacía el gobernador de turno. Ese era el mecanismo de esa norma. Sí.
usted ha tenido pues experiencias políticas muy cercanas a grandes líderes de la política nacional y especialmente del Partido Conservador, ¿cierto? Porque él siempre conservador. Siempre conservador. Naturalmente que mi primer voto que lo realicé por el presidente Belisario Betancur, quien fue elegido en el año 1982 al 1986. Sí. Y justamente el presidente fue el que nos dejaron para ese entonces el acto legislativo para la elección popular de alcaldes, que lo hizo efectivo el siguiente gobierno al de Belisario Betancur. ¿Qué considera usted que le aprendió al expresidente Belisario Betancur en la política? El tema de la prudencia, el conocimiento y de ser muy cercano al pueblo, al tema en el tema de la educación. Ese proceso de Camina fue un proceso que se dio muy efectivo, y a través de ese programa maravilloso muchísima gente dejó el analfabetismo. Y aquí en Sopó recuerdo que muchas de las muchachos de grado sexto, en ese tiempo hoy 11, salían a hacer la alfabetización a las casas, no esperaban que la persona, el ciudadano, fuera a ningún sitio, a ningún centro educativo, sino que ellos iban a casa con unas cartillas maravillosas que enseñaron a conocer el tema de los números, las 3 o 4 operaciones, y a leer y a escribir de corrido. Eso es un tema, y aquí en Sopó ese programa sí que funcionó, y muchísima gente salió de esa oscuridad de no tener la posibilidad de poder leer y de poder hacer una operación matemática. En tantos años de liderazgo social, comunitario, ¿qué ayuda a gestionar o trabajos concretos que hoy en día usted puede decir, mire, ayudamos con una junta subcomunal a hacer tal obra, tal gestión, y que aún esté por verse aquí en Sopó? Apreciado periodista, pero cómo no recordar que cuando llegamos al consejo y hicimos parte de ese consejo ya a partir del 88, con el alcalde elegido popularmente, con esa figura maravillosa, porque fue donde Sopó salió de ese atraso que estaba ahí, y con un presupuesto de ese entonces aproximado de unos 256 millones de pesos de rentas y gastos, se hicieron obras maravillosas en el municipio de Sopó. Yo hacía parte de este consejo, y a través de él se impulsaron obras muy importantes, tales como la pavimentación de varias de las calles y carreras del municipio que para ese entonces estaban sin tener ni un metro de pavimento, hacer andenes, hacer adoquinamiento en algunos sectores. Justamente aquí en el sector donde nos encontramos, el centro, la capilla de mi Padre Jesús, colaboramos para que se hiciera el adoquinamiento de esta entrada maravillosa, y se construyó el Coliseo municipal. Se construyó la Casa de la Cultura, y algo maravilloso que fue haber conectado y haber hecho el contrato con la empresa de TV Talk para la venta y compra de agua en bloque, y tener agua suficiente para este municipio. Para ese entonces Sopó no tenía una población superior a los 6.500 habitantes. Nuestro pueblo en la parte urbana, que debo recordar que Sopó tiene una área aproximada en su territorio de 111 kilómetros cuadrados en su totalidad, y para ese entonces yo creería que tendría mucho menos de 500 metros su área urbana, porque gran parte de esta iba solamente hasta la carrera cuarta, y por el lado del hospital llegaba hasta el hospital de Sopó, y no existía ningún tipo de urbanización las que hoy se encuentran. Entonces el agua es vida, el agua es desarrollo, el agua es progreso, y eso fue a lo que le apuntamos desde el consejo en ese entonces, con este consejo, y nos dimos la pela para que la administración municipal
invirtiera en cambio de redes, de acueducto y de alcantarillado para este fin. Un programa también que se realizó estando ahí en el consejo fue un lote que era del municipio, donde hoy se encuentra parte del comando de la policía y la plaza de mercado y el tema del terminal de transporte, que es muy pequeño hoy en Sopó. Lo afectamos y se le entregaron un número importante de lotes con servicios a las personas que habían venido trabajando y apoyando la administración municipal de ese entonces, y se entregaron lotes con servicios. Hoy es la urbanización 1 de Mayo. Yo fui ponente de ese acuerdo y lo logramos llevar a feliz término, porque imagínense, por 150.000 pesos con facilidades de pago, tener un lote con servicios en Sopó, pues si bien es cierto, estoy hablando de 1988, 1999, pues fue un reto muy importante. Se hizo mucha gestión y no se perdió ni un recurso, ningún peso, todo muy bien invertido. ¿Usted considera que en medio de las diferencias políticas, que es normal en la democracia, se ha administrado bien a Sopó? Sí, hay unos aspectos que son de resaltar. Se ha cuidado mucho el territorio. El crecimiento en el tema industrial se ha hecho con cautela. Tenemos una serie de empresas importantes que generan riqueza, generan progreso, generan empleo, por lo tanto bienestar para el municipio. Una empresa que hay que resaltar, la empresa Alpina de aquí en Sopó, es la empresa líder que le dio mucho bienestar a las familias soposeñas, y han sido empresas respetuosas del medio ambiente con el tema de vertimientos o plantas de tratamiento que ellos tienen para sus aguas residuales. Han sido maravillosos. Y luego también se llegó la empresa Pisos Corona, que también ha sido una empresa líder en nuestro territorio, que genera unos impuestos importantes, igual que Fonandes, y ahí han estado llegando y han sido unas empresas, como digo, casi empresas jardines, porque uno se ve impacto de grande en nuestro territorio por las empresas. Por eso hoy se quiere apuntar a un ecoturismo, y de tal suerte que Sopó no siga creciendo con mucha industria de grandes buitrones que nos vengan a contaminar. Porque el tema de nuestra riqueza hídrica realmente, pues muy a pesar de que se ha cuidado aquí nuestro cerro tutelar, que es Pionono, que es ese cerro que es una recarga natural, pero pues ya las aguas se han profundizado mucho. Entonces aquí toca todo es comprar agua a Tibitó, porque a pesar de que hay grandes planes para expansión del tema hídrico y de dar buena calidad de acueducto a nuestros ciudadanos, pues no se han hecho reales, no se han hecho una realidad. El tema del proyecto del río Texacá, pues se ha invertido mucho dinero, pero eso se ha quedado ahí en veremos. Sí. Sí se ha sido en un comienzo austero en el gasto público en cuanto a los gastos de administración, pero últimamente sí se ha encontrado que se tiene casi nóminas paralelas, lo que hace que se vaya todos los recursos en esos gastos de administración de personal, cuando creería que hay que ser mucho más cuidadosos, y esos recursos de esos nombramientos de contratos de prestación de servicios deben terminar, porque son nefastos tanto para el contratista como para el presupuesto municipal. Se ha descuidado un poco el aspecto de la seguridad, porque Sopó en su pasado era un remanso de paz. Así lo dice el himno, nuestro himno. Es un remanso de paz. Entonces eso hay que volver a rescatarlo con el tema de las cámaras, con proyectos y programas del buen vecino, y mejorando también la movilidad, porque el problema grande de Sopó es que las administraciones pasadas han dejado desbordar
el tema del crecimiento de la población, de urbanizaciones esto contribuye a que haya mucho vehículo y la movilidad, porque en vías se crece en vehículos, se crece en población, pero no en vías no se ha desarrollado. ¿Cómo considera usted, como abogado, como político, como analista, que debe ser y cómo ha sido la función del Consejo Municipal frente a cada administración? En los últimos años hemos encontrado que esa función que es de orden legal, de orden constitucional, ahí el artículo 313 de la Constitución es el que nos trae y nos cambia, nos trae del año de la Constitución de 1886 y nos aterriza ya con la Constitución del 91 una serie de funciones. Viene luego la Ley 136 del 94, ya unas funciones, pero no hay que olvidar esa 1551, que es así que nos da una serie de herramientas eficaces, oportunas, para hacer un verdadero control político, un control de orden administrativo, porque nosotros somos el Consejo es una corporación política y administrativa que tiene unas funciones muy claramente establecidas, y mire que con acierto el legislador, a través de esa ley 1551 del 2012, da unas herramientas que muy pocos amigos del Consejo conocen. Por esta razón no han hecho ese trabajo oportuno, eficaz en el Consejo Municipal. Se han ido a muchas discusiones bizantinas, a unos debates estériles que no van con la realidad. Entonces, sí nos corresponde a esta nueva generación que va a estar en el Consejo Municipal, en esta corporación política administrativa, a ejercer ese verdadero control, porque se nos vienen unas cosas bien interesantes, unos temas muy interesantes que se deben analizar y debatir a la luz de la Constitución, a la luz de la ley específicamente la ley 387 del 98, lo del plan de ordenamiento territorial, por eso, porque está en este momento en estudio y se están haciendo el tema de la socialización, pero seguramente se ve que se va a afectar mucho el territorio y se va a seguir expandiendo, y se está olvidando el tema hídrico, el tema de educación. Hay que construir, no sé, si más escuelas o cambiar la vocación de las instituciones educativas. Y el tema de salud también hay que ampliarlo, hay que mejorar, hay que hacer de este hospital un hospital más de cerca al paciente, más que humano, ofrezca la calidad humana y la universalidad del servicio. Entonces, esas personas que vamos a llegar al Consejo, debemos estar muy preparados en estos asuntos normativos, técnicos, en muchas oportunidades, porque se nos viene el plan de ordenamiento territorial, que si seguramente se aprueba en esta legislatura ahora en noviembre, pues le corresponde a este nuevo Consejo entrar a revisar a ver qué fue lo que se hizo y hasta dónde ese plan de ordenamiento, ese plan básico de ordenamiento va a mejorar la calidad de vida de los soposeños, de los ciudadanos de Sopó, de los habitantes, a 12 años, porque ese es por 12 años. Hay que hacer efectivo, sea el que sea el alcalde o la alcaldesa que salga elegida ahora el 29, que ese plan de gobierno se convierta en un plan de desarrollo, pero debemos darle la armonía, hacerlo eficaz, eficiente y oportuno para que se cumpla ese mandato de orden legal y constitucional. Bueno, ya usted entre líneas pues nos ha dicho el por qué, pero hagamos un poco más de énfasis en por qué quiere regresar al Consejo Municipal. Hay varios temas importantes. Yo soy, como decía ese gran pensador, soy un animal político, que tengo un amor especial y profundo por Sopó.
veo que las cosas no han venido en buen orden. No ha habido una distribución del presupuesto atendiendo las necesidades básicas insatisfechas de nuestras comunidades. El crecimiento no está dando los resultados de que sea un crecimiento organizado, ordenado, que Sopó no se convierta en el dormitorio de los bogotanos, sino que siga siendo ese pueblo amable donde valga la pena venir a pasar un fin de semana de compras, de turismo, de recreación y de tener un espacio como este que estamos aquí disfrutando de aire puro, de seguridad, ¿sí? Todos esos temas. Otro aspecto es, yo siempre he militado en el Partido Conservador, el partido de Caro y Ospina, ese partido de valores, de principios y de una moral pública. Y en el transcurso de los años, este partido se ha venido debilitando porque quienes han ejercido, esas personas que han venido en esa representación del partido, no sienten el partido de alma, vida y corazón. Y entonces, fácilmente, además porque no se ha conocido, no se conoce la ley de bancadas y en el Consejo eso no se ha respetado. Eso nunca ha funcionado. Sí. Eso ahí no se sabe si hay propuestas o no, sino que se vota al garete. El Partido Conservador en Sopó fue un partido fuerte, un partido de decisión, un partido de avanzada, que le dio un verdadero desarrollo en su momento al municipio de Sopó y que lo ha catapultado donde se encuentra, aquí en un punto muy alto. Para el año 98 fue Sopó calificado como el municipio caminante en el tema de cobertura de educación. Tanto es así que el presidente Pastrana estuvo acá y dio un premio maravilloso, cerca de los 1.000 millones de pesos para ese entonces. Por eso, con esos recursos, el alcalde de su momento construyó el colegio de Briceño, el Rafael Pombo, construyó el colegio Silveria Espinosa de Rendón y amplió el colegio de Meusa, con unas características bien importantes y un crecimiento para la población educativa. Entonces, todo eso que se hizo en su momento con tan pocos recursos, pero bien administrado, ha perdido su forma. No hay claridad de dónde están esos recursos. Se han ido en una nebulosa, entonces se requiere que se haga un verdadero control en ese aspecto. Si bien es cierto, nosotros no vamos a investigar al alcalde, eso no es, nosotros no tenemos esa facultad, solamente de llamar a buen oficio en el control político a los secretarios de despacho, pero al alcalde sí haremos las recomendaciones y en el tema del plan tributario para este cuatrenio, en el tema de plan de ordenamiento territorial, en el plan de desarrollo, en el tema de presupuesto, que son los temas importantes que debemos debatir en el Consejo, y habrán acuerdos, naturalmente, de iniciativa, obvio los que son de la administración municipal, que los estudiaremos, le haremos el debate correspondiente, y los que sean de utilidad para el municipio, para sus pobladores, pues serán aprobados, los otros serán rechazados. Habrán acuerdos que serán de iniciativa de la corporación, los estaremos presentando, los estaremos debatiendo para que se conviertan en esa herramienta oportuna y eficaz para que el Ejecutivo los desarrolle. Nosotros haremos ese control político. ¿Significa lo que está diciendo que usted le garantiza a los habitantes de Sopó que llegar al Consejo a ser muy independiente? O sea, el hecho de que llegue de pronto con su candidato a la alcaldía, que ya vamos a hablar de él, o llegue otro candidato o la candidata a la alcaldía, su posición va a ser independiente, más no de aprobar todo o de hacer oposición a todo. No, el tema de la oposición, habría que recordar una frase del presidente Pastrana Misael.
Hay que hacer una oposición, sí, una oposición reflexiva, de reflexión, de análisis. Se habrá que rechazar y estar en oposición todo aquello que vaya en contra de los intereses de la comunidad, todo aquello que viole esos principios rectores, esos principios de la administración pública que son los que están ahí establecidos en el artículo 209 de la publicidad, de la moralidad, de la eficiencia, de la eficacia, de la oportunidad, de todos los actos de la administración pública. Y ahí es donde vamos a estar, ahí es donde vamos, ese es el deber ser del concejal. Sí, ¿y qué tanto considera usted es importante la participación de la comunidad, a socializar cada uno de los proyectos de acuerdo, de las obras, de la gestión, y algo fundamental que yo sé que siempre el Partido Conservador ha luchado y son sus principios ideales, el papel de la familia dentro de la sociedad? La familia, ese es un principio que debemos luchar, y es ahí donde debemos poner mucho cuidado y ver las políticas públicas referente a esos asuntos a través de las comisarías de familia y las inspecciones de policía. Si bien es cierto, las inspecciones de policía tienen que manejar algo bien importante que es la ley 1801 del 2016 o Código Nacional de Policía y de Convivencia, las comisarías, a pesar de que una norma última le dio y mucho mejor, mucho es de una gran importancia, y una importancia mayúscula, medular, de darle una recategorización al tema de las comisarías de familia, a esos entes que tienen que vigilar, cuidar con celo la familia, sus integrantes, como la unidad básica de la sociedad. Entonces ahí sí que estaremos revisando y mirando con lupa esas estrategias que se tienen de esa política pública y que se manejan a través de las comisarías de familia para hacer que nuestras familias soposeñas estén amparadas y cuidados, como lo dice la Constitución, con un celo mayúsculo. ¿Qué opinión o análisis hace pues, de la política de antes, de los 80, 70, 60, donde era o usted es conservador o usted es liberal? Y hoy en día al menos son 25, 30 movimientos políticos, partidos que pueden avalar cualquier candidatura. Es muy lamentable, se ha perdido el norte, hay muchos grupos o partidos políticos que yo lo denomino partidos de garaje, sin principios, sin valores, sin norte, sin brújula, que están porque tienen un número de personas que en un momento dado firmaron unas actas y ya por esa razón tienen la personería jurídica para haberse convertido en partidos políticos, pero no tienen la esencia, no tienen la filosofía, no tienen los fundamentos en lo social, en lo político, en lo humano, ¿cierto? En lo humano, en lo humano. Pero es la democracia y es garantizar la participación de muchos sectores de la comunidad. Sí, sería básico eso, pero tendría que yo ir a ser tomista de Santo Tomás de Aquino cuando digo, pues sí, la democracia. Se habla que la democracia es tanto como ser la ley. Y yo digo, sí, la ley es buena, pero la ley no es justa. A la ley le hace falta algo más, porque es que la ley va al garete de quien la produce, quien la crea, y es buscando el bienestar de un grupo de personas casi a veces determinada. Entonces no es eso, porque hay que ser es más el tema de la justicia social. Esa justicia social que habla, no sé si era Juan XXIII, en una de sus encíclicas que hablaba de esa justicia social, que es darle a cada cual lo que le corresponde, mucho más allá de la misma democracia. Sí, la democracia es una herramienta importante para el desarrollo y la convivencia de los pueblos para en su momento de ser gobernados, pero se ha desdibujado. No hay un sentido de pertenencia y uno le pregunta a cualquier
miembro de un partido cualquiera de estos que han surgido en los últimos 10 años y no tienen un fundamento. Y entonces eso sí que hace falta el fundamento. Porque aquí se habla y se dicen muchas cosas y se hablan discursos 20 julieros y eso es. Yo hago parte del partido los amarillos del Trigal y entonces ese, porque es que ese viene mucha gente y han participado indígenas, negritudes y cosas de esas. Ese es un partido y ese es el que está avalando. Fundamentos no los hay. Uno mira la esencia de estos partidos de tradición, pero son tan fuertes que llevan muchísimos, más de 120, 30 años, tanto el Partido Conservador, el Partido Liberal, hace ya unos buenos años, muchas decenas de años, el Partido el Cambio Radical. Y otros partidos que han tenido ya un escenario en la vida política y pública de Colombia. Pero algunos sectores critican que son los tradicionales, que son parte de una maquinaria que se enquistó en el poder, entonces que de ahí no salen, que sí tienen algunas ideas que le aplicaron en su época, pero que hoy también, y lo digo con mucho respeto a toda la familia conservadora, que ya no es la fuerza que decide, sino la fuerza que llega a negociar parte del gabinete de un gobierno nacional. Sí, seguramente eso han sido nuestros representantes al Senado y la Cámara, sí han venido en los últimos años, pero es esta gente joven que no ha venido a buscar intereses particulares y no ese interés del que tanto nos habla la Constitución Política en su artículo 58. Ese interés colectivo que es el que debe estar y debe primar. Pero el Partido Conservador ha sido el defensor de la familia esencial, de los valores, de los principios, del respeto. Y esos son valores que no se pueden cambiar porque si no esto se nos acaba. La sociedad, así en el desorden que se pretende llevar, pues no vamos a llegar a ningún norte. Nosotros necesitamos es que haya una administración de cara al pueblo, atendiendo las normas y la Constitución y atendiendo esos principios de la administración pública que están ahí consagrados en el artículo 209. Esos son los que hay que defender y esos son los que ha defendido el Partido Conservador y no podemos ir más lejos. Si quieren nos vamos al principio, a dos principios fundamentales, dos derechos, no principios fundamentales, el artículo primero y el artículo segundo de la Constitución. El primero es que somos un Estado social de derecho. Y que pues ahí estamos y nosotros defendemos ese Estado social de derecho, de respeto a la normatividad, a los valores, al querer de la gente, de la comunidad. Candidato al Consejo del Municipio de Sopó. Los jóvenes, seguramente algunos jóvenes, no generalizamos, pero dicen, no, ¿cómo es posible que el señor ya fue concejal varios años, es de la vieja guardia la política y quiera regresar al consejo, ¿sí? Y no nos abre espacio a nosotros los jóvenes, que ellos quieren cambiar, innovar y decir, ya los que gobernaron lo hicieron bien o mal, pero ya no, porque tienen que volver a los escenarios políticos? ¿Qué les dice? Sopó ha tenido todos esos cambios generacionales. Sopó ha tenido gente de trayectoria, con años de experiencia y han dado resultados. Sopó en el consejo ha tenido gente joven con muy buenos resultados, pero Sopó ha tenido gente joven con pésimos resultados en esas actividades. Yo quiero volver al consejo porque quiero ser y convertirme quizá en un profesor, en una persona que oriente y ayude a que ese equipo del consejo, esa corporación, logre encaminar y hacer el verdadero papel de la democracia pura que se ve en el consejo municipal, y es ese justamente el que se requiere. ¿Usted no tiene inconveniente con hacer equipo con jóvenes para aportarles parte de su conocimiento y experiencia? Es con ellos que debemos estar. Es con ellos que debemos hacer equipo, es con ellos quien debemos trabajar.
es a ellos a los que debemos mostrarles nuestras experiencias, pero las experiencias buenas, no las mañas, sino las experiencias buenas de que se debe hacer un buen ejercicio en la política. Perfecto, hablemos de los candidatos a alcaldía. ¿Por qué tomó la decisión de apoyar y acompañar a don José Gabriel Fernández para la alcaldía de Sopó? Hay varios aspectos de estar con José Gabriel Fernández a la alcaldía de Sopó. Primer punto, soy de la cantera de José Gabriel Fernández. Con él iniciamos los comandos juveniles, con él estuvimos haciendo consejo municipal antes de 1988 y en el 88 con la nueva elección popular de alcaldes. Cuando él llegó a la alcaldía en 1998, yo llegué a la personería y estuve durante los 3 años, porque para ese tiempo eran 3 años de alcaldía y 3 años de personero, estuve ahí cumpliendo todo lo que está rituado en la ley 136 y en la Constitución del 91 en su artículo 313. Hicimos un trabajo serio y responsable e independiente como Ministerio Público. Vi en el desempeño del gobierno de José Gabriel Fernández, porque yo hacía el control disciplinario, que tuvo una nómina excepcional de servidores, de secretarios de despacho, con un eficaz, eficiente y oportuno trabajo que muestra que ese plan de desarrollo de José Gabriel Fernández del año 98 al 2000 fue un plan que se hizo efectivo y que le dio el verdadero desarrollo. Desde ese entonces, con el gobierno de José Gabriel Fernández Cifuentes, se dejó planteado el Plan Básico de Ordenamiento Territorial para 12 años y han pasado más de 23 años y no han sido capaces las administraciones siguientes de cambiarlo, de modificarlo. Hasta ahora se acordaron de que había que hacer ese cambio y modificación del Plan de Ordenamiento Territorial para el Sopó en estos próximos 12 años. Entonces, lo conozco desde hace muchísimos años, sé de sus capacidades como administrador público, desde haber sido miembro del gabinete del departamento de Cundinamarca en planeación, en el gerente de la empresa Cundifarma, estuve encargado en la gerencia de la Lotería de Bogotá y hizo unos grandes, y además es profesor de la Escuela de Alto Gobierno de la SAP, con unas capacidades importantes por ser quien capacita a los alcaldes, a gobernadores y a concejales cada 4 años para el desempeño de sus actividades para las cuales son elegidos. Entonces lo conozco y sé de sus capacidades. Hoy por hoy conozco ese plan de gobierno que tiene, que es realmente un plan aterrizado, que le va a servir al desarrollo del municipio, que va a atender las necesidades básicas insatisfechas de nuestros pobladores y que va a llevar al municipio de Sopó a ser uno de los mejores municipios de Colombia en el tema del ecoturismo como un mecanismo de ingreso de recursos para Sopó. Hablando de su papel en la personería, verdaderamente cumplió una función que es la defensa de los derechos de los ciudadanos, porque sé que no es su caso, pero hay algunos personeros o personeras que se acomodan ahí para estar muy bien con el mandatario de turno, mas no defienden, y la esencia de la personería, los derechos de los ciudadanos. ¿Hizo bien la tarea? Yo creería que la tarea se hizo con una responsabilidad jurídica excepcional. Cumplí a cabalidad con todo lo que dice la ley 136 del 94. Ministerio Público, defensa de los derechos humanos, con el acompañamiento de nuestros muchachos en los colegios, todos los derechos humanos, toda la capacitación.
me tocó vivir momentos muy difíciles en Sopó, como fue la crisis de Crédito Social. La atendí, la respondí y defendí todos sus ahorradores. Se les hizo la devolución de todos sus recursos allí guardados en esa entidad cooperativa. Así fueran con máquinas de coser, pero se les pagó. Se hizo absolutamente un trabajo importante. En el tema ambiental tuve todas las reuniones e hice todo el ejercicio jurídico para que se trasladara la empresa Porcinos de la empresa Alpina y dejara de hacer la afectación al municipio de Sopó, básicamente a la vereda Pueblo Viejo. En el tema de seguridad, para ese entonces existía por acá, por estos municipios de la Sabana Centro, las Convivir, y logramos que con el juzgado y la fiscalía se fueran del municipio y no siguieran afectando a nuestra comunidad, a la población, con amenazas, ningún tipo de estas actividades. Entonces se cumplió con esa tarea importante, se hizo el control disciplinario a muchos funcionarios de la administración pública, se les llamó la atención y se le corrigieron muchos hierros, porque en ese tiempo aquí funcionaba una cárcel local y se defendieron todos los derechos de las personas que aún estaban allí en este centro penitenciario. A los abuelos se les defendió los derechos y logramos rescatar a los niños con alguna discapacidad física y mental y traerlos para ponerlos en el escenario para que el municipio invirtiera unos recursos y se creara una organización que los atendiera a todos esos muchachos. Perfecto, vamos a unas breves finales, señor abogado. Y es de tema político. Si su candidato, o sea, si no ya hubiese tomado la decisión de que su candidato a la alcaldía es don José Gabriel Fernández, ¿a quién hubiese apoyado? Si hoy José Gabriel Fernández no estuviera en el tarjetón, ¿por quién votaría para la alcaldía? Si en este momento mi candidato, el ingeniero José Gabriel Fernández, no estuviera, yo votaría e invitaría a votar por el candidato Óscar Rojas Mayorga. ¿Y por quién de ellos definitivamente no votaría, de los candidatos que están hoy en la competencia? Por los que se encuentran hoy en la palestra política, por la señora, es que se me olvidó hasta el nombre en este momento. Por la candidata. Por la candidata que está en este momento en juego, por la señora Fabiola, si no votaría. No tengo el interés, no tendría el interés de votar. Perfecto, entonces, ¿por qué votar por usted al Consejo Municipal? Breve, en 15 segundos, ¿por qué votar por usted para que sea concejal nuevamente? Por el amor que le tengo a Sopó, a su comunidad, por la experiencia y el conocimiento que tengo de todo el tema de la función y la administración pública, porque yo quiero que la corporación Consejo Municipal cumpla con eficacia y oportunidad el mandato legal y el mandato constitucional de hacer un verdadero control político y administrativo. ¿Y ahora cómo votar por usted? Todos ustedes invitados a votar por el C5 del Partido Conservador Hernando Garzón Rodríguez. Cogen el tarjetón para Consejo Municipal y buscan el logo del Partido Conservador. Correcto. Y luego el número 5. El número 5, porque no hay quinto malo. Sí, bueno. Su mensaje final, don Hernando, y gracias por la invitación aquí con nosotros en STC Medios. Dar un agradecimiento aquí a nuestro apreciado periodista y a su equipo de camarógrafos por haber dado la oportunidad de estar en esta entrevista bien importante de cara al pueblo y decirles: hay en quién confiar, hay por quién votar. Vote C5 Hernando Garzón, experiencia y conocimiento en el Consejo. Señor abogado, muchas gracias por su invitación, muy amable, muy gentil. A ustedes, los 86.000 seguidores del Sistema Total de Comunicaciones en el departamento de Cundinamarca, mil y mil gracias. Los invitamos para que en cualquier momento se vuelvan a conectar con nosotros desde cualquier municipio del departamento en este cubrimiento especial por la democracia,
Elecciones Territoriales 2023. STC Medios está informando. Ustedes toman la decisión. Gran cubrimiento por la democracia. Elecciones Territoriales 2023. Aquí están los candidatos. STC Medios está informando. La gente decide. Estamos en Sopó.